serias de abuso infantil pueden resultar en la muerte del niño. Es posible que aquellos que sobrevivan al abuso sufran emocionalmente aun cuando las lesiones físicas se hayan superado. Los niños que han sido abusados suelen tener dificultades al establecer o mantener relaciones con otras personas a lo largo de su vida. También es más probable que sufran de poca y baja autoestima, depresión, pensamientos suicidas y otros problemas de salud mental. El abuso no es un problema familiar privado. Si bien por lo general ocurre dentro de las familias y se mantienen como un secreto familiar, una vez que usted sospeche que existe abuso infantil, tiene que tomar medidas para que esto no siga continuando. No importa si usted está equivocado, es mejor estar equivocado que lamentar más adelante. Y sin duda es un tema muy sensible y para eso nos acompaña el abogado Luis Valladares, quien nos aclarará esta parte legal que es muy importante para saber qué nos ampara, cuáles vendrían a ser las señales de alerta que puede tener un menor para contarnos lo que puede pasar. Pero arranquemos con esta pregunta clave, mi querido doctor. ¿Cómo está penado el delito de abuso infantil en nuestro país? Bueno, muy buenos días a todos quienes nos acompañan, Esteban, Martín, Cari. La verdad que este ha sido un tema en el cual en este panel lo hemos tratado muchas veces, no solo por el hecho de la alarma social que produce, porque nosotros escuchábamos los temas cada vez más recurrentes referente a abuso sexual en unidades educativas, en los hogares, y nos llama a colación tratar. Por ende, lo que debo decir que el abuso sexual, como me acabas de decir, en contra de menores, se encuentra penado de 1 a 3 años, de 3 a 5, pudiendo llegar de 7 a 10, en caso cuando se comete un abuso sexual, es decir, un acto de naturaleza sexual contra la voluntad de una persona sin que llegue a penetración en una menor de 6 años. Ahí se pena de 7 a 10 años. ¿Sí? Esas son las penas en cuanto al abuso sexual. Perfecto. Abogado Valladares, por otro lado, estábamos comentando al principio del programa ¿a qué nos referimos con abuso sexual? Porque muchas personas solamente creen que se trata ya de una penetración en realidad o de tocar a un niño. ¿Qué es lo que está como abarcando todo el tema de abuso sexual? Bueno, la pregunta tuya, Micari, es bastante recurrente y bastante importante, porque a todos nosotros lo empezamos a denominar como abuso sexual, sabiendo determinar que en el Código Orgánico Integral Penal establece lo que debemos de entender nosotros como delitos contra la integridad sexual y reproductiva de las personas, dentro de lo cual tenemos nosotros desde el artículo 166 en adelante determinado lo que debemos de entender como acoso sexual, que es la solicitud de un acto de naturaleza sexual, abuso sexual, que es la ejecución de un acto de naturaleza sexual sin llegar a penetración, de ahí tenemos lo que debemos de entender como estupro, violación, etcétera. ¿Qué debo de entender? Cuando tú me dices acoso sexual, es la solicitud de un acto, ¿sí? O sea, la solicitud de un acto de naturaleza sexual. Abuso sexual es ya la ejecución, el tocamiento sin llegar a penetración, tal y como determina el Código Orgánico Integral Penal, porque recuerde que el Código Orgánico Integral Penal nos da lo que debemos de entender como tipos penales, en la cual se describe y se tipifica actos criminales que serán sentenciados por la ley. Eso sería lo principal. Gracias. Perfecto, y a este panel le damos la bienvenida también a otra especialista, la doctora Verónica Jiménez, directora académica. Bienvenida a este panel para hablar acerca del abuso infantil. Y usted como directora que maneja chicos, ¿es fácil identificar los tipos de abusos que tienen los niños? Porque a veces los niños son muy retraídos, son muy callados, no quieren contar por miedo que les vaya a pasar algo por la presión que pueden ejercer en ellos o sobre todo por el cariño que pueden tener por un familiar. Muchas gracias por la invitación, chicos. Es impresionante lo que tenemos que hablar. 1 de cada 6 niños en el Ecuador ha sufrido algún tipo de abuso sexual y 1 de cada 4 niñas en el Ecuador. Estamos en una crisis, en una pandemia y tenemos que hacer muchas cosas para que estos niños logren identificar, logren hablar y logren decir lo que les está sucediendo. ¿Y cómo comienza el problema? El problema comienza, por ejemplo, porque en casa nosotros pegamos, castigamos, hablamos y hacemos sentir que el niño está mal, que el niño es el malcriado, que el niño se ha equivocado. Entonces ese niño nunca va a tener la confianza de decirte, papá, mi tío, mi tía, tu amigo está haciendo esto conmigo. Recuerden algo súper importante.
esto es que el 90% de los casos de abuso sexual infantil se dan en un entorno cercano a la comunidad, a la familia o donde está viviendo el niño. Indudablemente, seguimos tratando esto desde la parte legal. Entonces, mi querido abogado, perdón, Nerita, mi querido abogado Valladares, desde la parte legal, ¿cuáles serían los pasos a seguir en caso de, por ejemplo, detectar un padre, una madre que el abuso vino, qué sé yo, de un vecino? ¿Cuáles son los pasos? ¿A dónde se va? ¿A policía, a fiscalía, a flagrancia? ¿A dónde? Ya, la situación es bastante delicada y determinante. ¿Qué vamos a decir? El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que existen personas obligadas por la naturaleza de su profesión, digamos un médico, un psicólogo, que tienen la obligación de denunciar. Y en sí, el 73 del mismo cuerpo legal establece que todos tenemos la obligación de denunciar si conocemos un acto que está cometiendo, un acto delictual, en este caso sexual, en contra de un niño, niña o adolescente. Todos tenemos ese deber. Dentro de esto, si nosotros entendemos, digamos que un vecino o alguien detecta que el menor ha sido abusado sexualmente, digamos, en ese momento tiene que acercarse de manera inmediata a la INAPEN, puede también acercarse a la Fiscalía General del Estado para que hagan, por lo general saben pedir el soporte psicológico para determinar el grado de afectación y ya tener un indicio claro del cometimiento de un delito sexual. Y ejemplo, de esa manera, de manera inmediata pueden irlo a aprender en delito flagrante, siempre que esté dentro de las 24 horas para empezar el procesamiento del presunto infractor. Brevemente, abogado, ¿se necesita el patrocinio de un abogado? Y perdón, eso quería solamente, me faltó en la pregunta, porque a veces mucha gente no denuncia porque dice esto me va a costar mucho, ¿dónde consigo un abogado? Esto se va a demorar demasiado, este tipo es muy poderoso, tiene mucho dinero, me va a acabar, yo soy una persona humilde, ¿cómo me meto a pelear ante estas situaciones? Abogado, perdón que me haya extendido. Perfecto. La pregunta tuya es bastante importante porque ese es muchas veces un obstáculo legal que ayuda a que se perpetúe la impunidad. Debo decirte que se acerca a la Fiscalía, reciben asesoramiento, sí existe colaboración, pero muchas veces, como habíamos informado, sí se necesita de un abogado, muchas veces de alguien privado que le ayude a conducir, pero no. Existen fundaciones, la Defensoría Pública, existe la Fiscalía General del Estado, los SEX por parte del municipio de Quito, que ayudan y colaboran, pero de manera inmediata, principalmente a la Fiscalía General del Estado, para intentar lo que yo muchas veces le digo, si ya nos enteramos que ha sucedido, digamos, en momentos para ser eficaz y evitar fugas o etcétera, intentar hacer la detención, es decir, calificar la flagrancia, para que el proceso no se alargue y poder aprender y obtener justicia. Perfecto. Por otro lado, siempre nos dicen que es súper importante hablar con nuestros hijos sobre este tema, pero como padres muchas veces, tal vez por vergüenza, miedo, no sabemos cómo hacerlo. ¿Cuál sería la manera adecuada de abordar este tema con nuestros hijos para que ellos a su corta edad logren entender lo que como padres les estamos explicando? Una de las cosas más importantes dentro de este tema es que Fundación a su lado y Poliestudios han hecho una alianza y hemos creado una capacitación para todos los profesionales que puedan abordar las temáticas del abuso sexual infantil, cómo prevenir el abuso sexual infantil, cómo diagnosticar, detectar y seguir, abogado, esos protocolos tan importantes que la persona patrocinadora debe entender. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo deben presentarse en fiscalía? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Cuando nosotros prevenimos el abuso sexual infantil desde las escuelas, el niño va a llegar y va a preguntar, papi, mami, ¿qué es esto? ¿Qué me quiere decir la profe? Y nosotros tenemos que empoderarnos, tenemos que permitir esa comunicación abierta y asertiva, esa ternura de padre y madre que les permita a ellos sentir esa confianza. Es importante que ustedes puedan determinar como papás, por ejemplo, 3 lugares seguros donde asistir. Si no estoy yo, mijito, si no estoy yo, ¿a dónde puedes ir? ¿A quién le puedes avisar lo que te está sucediendo? Algunas personas dicen, mandémosle al 911. No, no es la forma correcta. Debemos tener personas cercanas donde el niño pueda comunicarse, donde el niño pueda hablar, pueda decir lo que está sintiendo y tener ciertas alertas claras. El niño no quiere dormir solo, el niño o la niña se orina en la cama, el niño tiene dificultades para tener una buena relación con sus compañeros. Antes era un niño juguetón, ahora está muy decaído, le duele o le arde sus partes íntimas. Cuando le baño,
le reviso la nalga, la vagina, el pene y estoy viendo irritado, lastimado. Entonces comienzo a pensar, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debo ayudar? ¿Qué debo preguntar? El empoderamiento va a ser súper importante. Es por eso que Poliestudios junto a Fundación Azulado trabajó este kit de protección con el cual ustedes van a poder empoderarse. Los profesionales, los psicólogos, los trabajadores sociales, los docentes, los medios de comunicación, debemos entender que estamos viviendo tiempos muy críticos en la sociedad ecuatoriana. Ser parte de eso. Abogado, estamos hablando ahorita del caso de los niños. Hoy en día hay muchas herramientas donde podemos denunciar, donde los niños pueden estar más prevenidos, pero ¿qué ocurre legalmente con una persona que fue abusada cuando fue niño y de grande se atreva a decir, ¿sabes qué? Mi tío, mi familiar o tal persona me violó. ¿Qué procedimiento tiene que hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Tiene pruebas? ¿No tiene pruebas? ¿Cómo lo ampara la ley? Ya. Lo que debemos de entender es que, bueno, actualmente nosotros tenemos un nuevo Código Orgánico Integral Penal. Nosotros, en base al nuevo Código Orgánico Integral Penal, hablamos de un principio, se llama el principio de legalidad. ¿Qué es esto? Que desde el 2014 tenemos nuevas leyes. Ejemplo, si nosotros hablábamos de un delito sexual de hace 20 años, digamos que he conocido casos que están saliendo a la luz, y es porque ahorita estamos rompiendo esa barrera del miedo y nos atrevemos a denunciar. Lastimosamente, eficazmente, existe una imposibilidad de materia legal. ¿Por qué? El decurrir del tiempo. Pasó 20 años, razón por la cual tenemos un nuevo Código Orgánico Integral Penal. Es decir, ese impedimento legal llevaría a que Fiscalía archive por el decurrir del tiempo. Es decir, tenemos nosotros siempre la ley de acuerdo al momento en el que vamos desenvolviendo. Entendiendo que siempre va a ser importante que la gente vaya entendiendo que tenemos un nuevo Código Orgánico Integral Penal desde el 2014, es nueva ley, ¿sí? Y esa reforma trajo un sinnúmero de cambios que los hemos conversado aquí. Pero eficazmente la pregunta de ti, si alguien quisiera denunciar, digamos, una violación de años pasados, de niños, por ejemplo, cuando eran 30, 40 años, no va a ser efectiva la denuncia. Podemos recibir una condena moral, social, pero jurídica complicado. Eso es lo que deberíamos decir. Doctora Verónica, ¿cuál es su lectura de lo que se ve, por ejemplo, ya en los sectores más vulnerables, en las escuelas fiscales, que también se ha dado muchas denuncias en los últimos años de abuso por parte de profesores? ¿Cree usted que el Ministerio de Educación está tomando las acciones apropiadas para vigilar que esto no suceda o que por lo menos estas denuncias sean investigadas a tiempo? Y también contratar el personal, los profesores adecuados psicológicamente. Tenemos una cefalía en esto. Es realmente frustrante, se puede decir. Y no solo en escuelas fiscales, Esteban, en escuelas particulares vemos la misma dinámica. No existe estrato para el violador. Mira, ahora recientemente estamos hablando de un caso de un gran petrolero que abusaba sexualmente de niñas. Entonces nosotros estamos trabajando duramente en este tema, Esteban. Primero, el Estado debe reconocer las dificultades que presenta y debe aliarse con las organizaciones civiles que estamos realizando algo para de este modo fortalecer la dinámica de la prevención del abuso sexual. Y no solo eso, es decir, cómo estamos capacitando al docente, cómo estamos capacitando a ese profesional que se va a enfrentar a ese niño, cómo estamos midiendo su capacidad, su destreza, sus habilidades, cómo es el contacto con los niños, qué filtros estamos pasando para que yo como padre de familia me sienta absolutamente segura de que mi hijo o mi hija está en un lugar que le va a dar paz y no le va a generar una violencia para toda la vida, ¿no? Porque recuerda, Esteban, algo muy importante. Se reduce la calidad y la cantidad de años de vida de una persona que ha sido abusada sexualmente. Este es un estudio comprobado. Entonces no es que pasó ahora y me olvidé y no funcionó. Imagínate, se han presentado 13.670 denuncias de abuso sexual en fiscalía, de las cuales solo han llegado a término 3.000. Las demás han sido abandonadas. ¿Cómo se siente ese niño? ¿Cómo se siente ese ser humano al que se le vulneraron sus derechos? Debemos prepararnos, debemos profesionalizarnos, debemos capacitarnos. Yo recuerdo que cuando era pequeña y estaba en el colegio, nosotros teníamos natación y el profesor de natación tocaba a dos niñas en especial de una manera que yo no lograba entender qué era lo que estaba haciendo, pero a mi criterio yo veía que era muy feo. Y claro, ahora digo,
qué terrible, porque en realidad lo que estaba pasando era esto, era un acoso sexual a estas niñas que eran dos gemelas que recuerdo claramente. ¿Qué es lo que sucede, abogado, cuando una niña pasa o un niño pasa por esta situación y ya se pone la denuncia, pero se tiene que hacer la investigación? ¿Cuál es el proceso que tiene que pasar un niño? Porque como niño y como padre debe ser muy doloroso que tu hijo vuelva a recordar o cuente o vuelva a vivir eso. ¿Cuál es el proceso que pasa a un niño? Bueno, digamos que se abre la investigación de un delito que no es flagrante. La Fiscalía envía a la delegación policial. Dentro de esto va a haber el examen psicológico que va a determinar si es que existe una afectación producto de un acto de naturaleza sexual en contra de un menor. Establece esto en conclusiones. Existe un principio en materia penal que es la no revictimización. ¿Qué es esto? Sí. Se le hace actuar, tal vez se le llame a lo que se llama, por ejemplo, si es menor de edad, la cámara de Hells, en la cual con personal especializado se saca la información del menor, tipo una declaración que servirá para juzgado, cosa que el menor se retrae, es decir, ya para juzgado ya no aparece. Lo que sí debemos de recalcar, ¿no?, que evidentemente es que, ejemplo, yo en la oficina, en mi oficina a nivel nacional, he logrado conseguir casos, por ejemplo, sentencias de 29 años, 4 meses por violación a menores de edad, que es la pena más fuerte en delito sexual, violación a un menor de edad. Y la tengo colgado en redes sociales. Y de la misma manera, muchas veces yo pido que, recién tuve un caso en el cual acaban de absolver a un profesor de Otavalo, el cual fue falsamente denunciado. Lo procesan, lo botan de la escuela, acaban legalmente sin trabajo, hasta la mujer lo abandonó y acabamos de determinar totalmente, fehacientemente, que nunca hubo delito. También. O sea, pero ya la acabaron. O sea, siempre hay que pedir, y también a todos aquellos, o sea, denunciemos, sí, pero tengamos siempre la medida, porque hay veces que podemos destruir la vida de aquellas personas. Y en caso de este compañero que me está viendo, que me agradeció hace 2 semanas, logramos establecer su estado de inocencia, el señor estuvo a punto hasta de suicidarse. Perfecto. Doctora, estamos hablando ahorita en un tema muy general sobre la violación o de tocar las partes íntimas de un niño, pero el abuso infantil puede llegar de golpes, puede ser un golpe, puede ser un maltrato físico, puede ser también el hecho de que alguien esté coqueteando o mandando piropos a un niño sin que le haya tocado, sin que le haya abusado de ella físicamente. Entonces es mucho más extenso. ¿Nos puede contar un poquito más acerca de esto? Claro, por supuesto. Miren, todo esto se llama abuso. Todo esto está tipificado como abuso y nosotros tenemos que entender que hay un código de la niñez y la adolescencia que es un código supremo que ampara a los niños. Es importante saber que el tocamiento, que esas insinuaciones, el tomarle la foto, es un tipo de abuso. El maltrato psicológico, la negligencia de los padres, esos padres que están viendo que le están haciendo algo y se quedan callados porque es el padrastro. O se quedan callados porque le tienen miedo. También este tipo de negligencia es maltrato. Y ahí hablábamos de algo súper importante. El abogado nos comentaba sobre la importancia de la no revictimización. Y nosotros tenemos un kit que se llama kit de muñecos sexuados, con los cuales a los niños, mediante el juego terapéutico, podemos ayudarles a descubrir qué podemos hacer sin que el niño sienta que está siendo nuevamente maltratado. Eso es súper importante. Muy importante. Agradecemos la comparecencia de la doctora Verónica, gracias abogado Valladares, gracias por la claridad con la que han hablado del tema desde la parte legal, desde la parte psicológica y desde la parte de las organizaciones civiles. No perdamos ningún detalle a las señales que pueden ser alarmantes, que esto no vuelva a suceder. Y también yo quiero agradecer al público porque estuvo muy pendiente de esto. Yo creo que estos son los contenidos que uno tiene que ver y estar pendientes, porque esto educa a la gente, esto educa a la sociedad y esto educa a los niños.